el año y de los aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump, porque además, como lo anunciamos nosotros hace varios días, pues los chinos están dispuestos a irse hasta el final, Gonzalo. Y China ya le dijo a Estados Unidos que su paciencia está llegando a un límite y que en medio de la disputa arancelaria, pues ellos tampoco es que se van a dejar hacer bullying. Pues es que mañana comienzan a entrar en vigor, Camila, los nuevos aranceles que China ha impuesto a los Estados Unidos. Recordemos que el día de hoy China anunciaba que los aranceles de los productos importados desde Estados Unidos a China, sobre todo aquí impactando a la carne, subirían del 84% al 125%. Y lo que dijo China en este comunicado es muy duro. Escuche lo siguiente: Estados Unidos ha ignorado el orden económico global que ellos mismos ayudaron a construir tras la Segunda Guerra Mundial. Si Washington insiste en infligir estos daños a China, nosotros vamos a responder con firmeza. Vamos hasta el final y le recordamos a Estados Unidos que tenemos un límite y que la paciencia se nos está agotando. De alguna u otra manera, lo que está diciendo China es que mientras Estados Unidos imponga aranceles, ellos van a responder. No obstante, esa pajita que está en el hombro de China, en algún momento, Camila, se puede caer. Pero además, Lucas, los trinos que está poniendo la embajada china en los Estados Unidos también son muy dicientes en ese sentido. Y están diciendo, mire, si siguen subiendo los aranceles y subiendo los aranceles, esto ya parecería una broma, que es lo que muchos están considerando, o incluso un delito, como lo contaba ahora César Moreno en las noticias del mediodía, en donde ya hay congresistas norteamericanos que dicen, acá tiene que haber una investigación. Si esa gente alrededor del presidente Donald Trump se ha enriquecido con estas fluctuaciones tan grandes de la bolsa. De manipulación de mercados, sí señora, es lo que dicen los legisladores demócratas, pero justamente, Camila, pues el tono de China, lo hemos venido conversando, siempre ha sido: si Estados Unidos quiere guerra, pues guerra va a tener, y aquí vamos a estar respondiendo. Pero tal vez la noticia hoy es que ayer nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar? Si Donald Trump arranca con un arancel del 20, luego lo sube al 54, luego lo sube a 104, luego lo sube a 125, que ayer aclaraban que termina siendo un 145% realmente por un arancel que también tienen por cuenta del fentanilo, pues China, ¿qué va a hacer? Va a seguir respondiendo, y entonces si Donald Trump sube a 200%, China va a poner 200%, pues tal vez la noticia que da el gobierno chino es que incluso si Estados Unidos insiste en seguir aumentando los aranceles, dicen desde el gobierno de Xi Jinping, esto ya carecería de sentido económico y terminaría siendo un motivo de burla en la historia de la economía mundial. Los niveles actuales de aranceles, los productos estadounidenses que están destinados a China ya no tienen posibilidad alguna de ser aceptados en el mercado. Si la parte estadounidense continúa con este juego de cifras arancelarias, China ya no lo tomará en cuenta. Sin embargo, si Washington persiste en seguir infringiendo los intereses legítimos de China, el país tomará firmes medidas de represalia y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Básicamente, Lucas, un mercado cerrado para los chinos, un mercado muy importante en Estados Unidos, Camila, pero mire las cifras, es que yo creo que sí vale la pena pegarle una mirada a lo que está diciendo Donald Trump ahora que ha sacado a casi todo el mundo con el congelamiento de 90 días de los aranceles que había puesto al resto del mundo. Ahora es claro que la guerra es contra China, pero es que el déficit es tremendo. Miren, en 2024... las exportaciones de Estados Unidos a China fueron de 143.500 millones de dólares, pero lo que vendió China a Estados Unidos fueron 438.900 millones de dólares. Esto 2024, lo que da un déficit, una diferencia, un vacío de 295.400 millones de dólares. Por eso Donald Trump dice, mire, esto no está bien, a eso es lo que se refiere con la balanza comercial, y en lo que va de 2024 hasta febrero todavía China sigue vendiendo más, le ha vendido 52.000 millones, casi 53.000 millones de dólares más a Estados Unidos. Ese es el argumento que tiene Donald Trump para imponer estos aranceles y seguir esta guerra que está China respondiendo justo en este momento. Claro, pero mire, Jennifer, que la mayoría de economistas, salvo pues unos cuantos, están criticando estas medidas de Donald Trump. Dicen que por más de que haya esa deficiencia en la balanza comercial, la forma que está utilizando y los aranceles y la guerra comercial que está creando no son la respuesta, porque eso va a quebrar a los Estados Unidos o va a generar una recesión. Pero tanta gente se lo dijo durante toda la semana, durante la semana pasada también, y él no hacía caso, que Gonzalo, lo que están diciendo los medios norteamericanos es que hay dos cosas que lo hicieron cambiar de opinión. Dos.
Y una la comentamos nosotros aquí esta semana en Blue Radio. La primera, la entrevista de Jamie Dimon que le dio a María Bartiromo, ¿cómo se llama? Sí, la de Fox News. La de Fox, con María Bartiromo, exacto. María Bartiromo, que es la que tiene el programa de las mañanas en Fox Morning Business. María se llama el programa. Sí, y ella es, ahorita a ver si me ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para que la vean y sepan de qué periodista estamos hablando. Esta señora que está ahí, María Bartiromo, es la persona que tiene los programas de la mañana en Fox Business. Y ese día, esta semana, entrevistó, creo que esto fue el miércoles, Gonzalo, que hablamos, sí, a Jamie Dimon y a Pete Hegseth. Y Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan Chase y que además ha estado ahí al frente de ese banco desde antes de la crisis del 2008, fue el único presidente de banco que sobrevivió a esa crisis. Pues ahí él dijo, mire, aquí esta cosa tenemos que pararla porque es que si no, pues nos vamos para una crisis y es muy probable que entremos en recesión. Dicen, Gonzalo, que esa entrevista que nosotros le comentamos a los oyentes esta semana aquí fue una de las razones por las cuales Trump cambió de opinión y ahí fue cuando levantó el tema de los aranceles para el resto de países durante 3 meses, que nada más lo había hecho entrar en razón. Sí, señora. La historia es maravillosa, Camila, porque incluso dentro de la crónica que uno puede ver alrededor de diferentes medios de comunicación y corresponsales en Washington, dicen, Scott Bessent se reunió con el presidente Donald Trump a solas en el Air Force One, en el avión que venía de Mar-a-Lago hacia Washington el fin de semana, el domingo. Y Scott Bessent le dijo a Donald Trump, presidente, esto debemos pararlo. Igual pasó con la secretaria de Comercio, igual con otros halcones cercanos a Donald Trump que no aguantaban la cantidad de llamadas que recibían de parte de lobistas e incluso economistas e incluso empresarios cercanos al Partido Republicano tratando de hacerle entender a Donald Trump que lo que estaba diciendo o decidiendo iba a afectar a la economía. Pero Camila, Donald Trump siempre hace algo y es ver Fox News. Y cuando esta entrevista estaba al aire, el señor Donald Trump estaba viéndola. Y precisamente viendo a Jamie Dimon, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un error. Y era un error por cosas como esta. Escuche cómo el presidente de JP Morgan Chase decía, es que es probable que vayamos a una recesión. Do you personally expect a recession? I am going to defer to my economists at this point, but I think probably that's a likely outcome. Mm-hmm. Yeah. Because markets, I mean, when you see a 2,000 point decline, it sort of feeds on itself, doesn't it? Because it makes you feel like you're losing money in your 401k, you're losing money in your pension, you got to cut back. Yeah, I always remind people markets aren't always right. But sometimes they are right, and I think this time they are right because they're just pricing in uncertainty at the macro level and uncertainty at the micro level, at the actual company level. And then how it affects consumer sentiment, it's hard to tell. You know, consumers still have jobs, wages are going up at the low end, which I think is a good thing. But if companies start cutting back, yeah, the consumer sentiment changes and business sentiment changes. I think you've already seen business sentiment change a little bit. Decía, le preguntaban, Camila, ¿usted espera personalmente una recesión en los Estados Unidos? Y decía, voy a dejar esa respuesta en manos de mis economistas por ahora, pero creo que este podría ser un resultado, un escenario bastante probable. Ahí le contrapreguntan y le dicen, bueno, cuando uno ve una caída tan grande de unos 2,000 puntos en la bolsa, eso termina haciendo sentir a los estadounidenses y a los inversores pues que están perdiendo dinero en sus fondos de pensiones y entonces que van a tener que recortar gastos. Aquí responde, finalmente yo siempre le recuerdo a la gente que los mercados no necesariamente siempre tienen la razón, pero por supuesto hay momentos donde sí la tienen. Y en este preciso momento creo que sí la tienen porque lo que están haciendo es reflejar la incertidumbre, tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico. Y luego, por supuesto, está el impacto en la percepción del consumidor, que es muy difícil de medir. Dice además Gonzalo que en ese momento pues los consumidores todavía tienen empleo, los salarios todavía están subiendo en los rangos más bajos, lo cual es positivo, pero que si las empresas empiezan a hacer recortes, pues la confianza del consumidor va a empezar a cambiar. Mire, y justamente en esa misma entrevista, él le dio, digamos, como el espaldarazo al señor Scott Bessent, ¿no? Que, digamos, es como el ministro de Economía en los Estados Unidos, quien suplantó a Janet Yellen, y le dijo, bueno, yo creo que el señor tiene la capacidad de resolver. Escuche. No, and then, of course, when they put the tariffs in, that was way beyond what people expected. That will cause a little inflation, slow down growth.
But I hope what they really do is let Scott Bessent, who I think is a professional, negotiate. I know Japan's here, I gather Korea, Vietnam have called, and then eventually Europe. Get those things done quickly. If you want to calm down the markets, show progress in those things, and let Scott take the time. Trade deals are very large and very complex. Ahí lo que dice Jamie Dimon en la respuesta a María Bartimoro es: dejen que Scott Bessent, Gonzalo, haga su trabajo, que él negocie con Japón y que él es una persona que está capacitada para hacer ese trabajo, un poco mandando el mensaje, que es lo que uno tiene que leer entre líneas, de, oiga, escucha a su ministro, escucha a su secretario del Tesoro, que seguramente le venía diciendo hace rato, por favor, paremos esta vaca loca de poner aranceles y aranceles y aranceles, y el presidente Trump no los escuchaba. Y es que el domingo, Camila, esa conversación que tuvieron Bessent y el señor Donald Trump en el Air Force One fue crítica. El señor Bessent le dijo a Donald Trump, por favor, hagamos algo para eliminar esto. Y Trump decía, no, 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 no. Ahora bien, Camila, Jamie Dimon, para las personas que no lo conocen, porque el perfil de él, comunicacionalmente hablando, no es tan reconocido porque no da muchas entrevistas. Es un hombre que, digamos, no le da el apoyo ni al Partido Demócrata ni al Partido Republicano. Se habló mucho de que él le dio el apoyo a Kamala Harris por debajo de la mesa, pero él públicamente nunca ha dicho yo respaldo esta candidatura o yo respaldo esta candidatura. Trump en su momento dijo que Jamie Dimon lo apoyaba a él, cosa que no ocurrió y cosa que él mismo desmintió. Lo cierto del caso es que estamos enfrente de tal vez uno de los hombres que conocen más el sistema bancario de Estados Unidos y del mundo, diciéndole a Donald Trump de manera no tan directa, yo creo que hay que corregir porque si no nos vamos al foso. Pero otro que también criticó las medidas del presidente Donald Trump y que dicen que fue otra de las personas que hizo que entrara en razón es otro multimillonario, uno de los dueños de los fondos de inversión más grandes de los Estados Unidos, que se llama Bill Ackman, Gonzalo, que dijo, por esto no fue lo que votamos. Nosotros votamos para que se redujera la inflación, para que fuera mejor la economía, que es lo que yo le he dicho constantemente a Sebastián. Y Sebastián dice, pero ya venía mal con Biden. Pero Bill Ackman dijo, por esto no votamos por Trump. Trump nos prometió otras cosas distintas y ya empezó a criticarlo un señor que también lo venía apoyando como Jamie Dimon en la campaña. Esas dos voces son las que, dice la prensa norteamericana, pues hicieron que el mandatario cambiara de opinión. Pues sí, sobre todo, Camila, porque es la, digamos, es la línea de los titulares en Estados Unidos sobre la declaración de Ackman fue: señores, lo que viene es un invierno económico nuclear. Y básicamente Bill Ackman, ojo Camila, está teniendo el mismo discurso que incluso el propio Elon Musk. Elon Musk, que se ha dado con todo el mundo y lo que hace es trinar, dijo que el tema de los aranceles iba a generar un impacto en los Estados Unidos e incluso rechazó, más que rechazar, contradijo un poco a lo que venía diciendo el señor Scott Bessent y el señor Donald Trump. No obstante, sigue siendo ahí la mano derecha en algunas estrategias políticas del presidente de los Estados Unidos, pero sin duda alguna, Bill Ackman y el señor Jamie Dimon, sin ser asesores del señor Donald Trump, son los que han cambiado, al menos de posición, al presidente de los Estados Unidos. Es que las críticas no han parado. ¿Cómo se llama este podcaster que ustedes siempre oyen, Gonzalo? Joe Rogan. Que es Joe Rogan. Joe Rogan Sí. También está criticando a Donald Trump, que es uno de los podcasters, o sea, el número uno podcaster de derecha en los Estados Unidos que apoyó la campaña de Donald Trump, que tiene constantemente a los republicanos. También dijo, oiga, esto sí no tiene ninguna presentación. Es que ni Fox News está defendiendo el tema de cómo se está tratando el asunto de los aranceles allá. El tema de Camila, y yo se lo puedo decir porque he visto otros analistas, no muchos, ciertamente, que han dicho, pues, bueno, Estados Unidos, ¿qué papel va a jugar? Estados Unidos, ¿cómo se va a enfrentar a China? Estados Unidos, ¿cómo se va a enfrentar a la Unión Europea? Y ciertamente, Camila, los aranceles no van a aumentar la competitividad que tiene Estados Unidos. Eso ni más faltaba. La competitividad de Estados Unidos ha ido mermando con el paso de los años. Ahora bien, hay un déficit fiscal o comercial, mejor dicho, más que fiscal, comercial entre los Estados Unidos y sus socios. Hay un tema arancelario que Estados Unidos al menos está diciendo, tenemos que verlo. ¿Por qué la Unión Europea nos cobra esta tarifa y nosotros no? ¿Por qué América Latina y el Mercosur nos cobra esta tarifa y nosotros no? ¿Por qué se genera ese déficit comercial? ¿Por qué hay tantas barreras de aquel lado y no de este lado? Y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿cómo uno combate la barrera arancelaria que le impone Europa? ¿Sentándonos a hablar? Seguramente que sí, pero ¿por qué Europa no había eliminado
o había mostrado la intención de eliminar barreras arancelarias con Estados Unidos. Volvemos a lo mismo de lo de la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea no había hecho más Mercosur, inversión y gasto militar? Pues Gonzalo, porque no se había hecho, pero no quiere decir que las cosas tengan que hacerse de la manera en que hoy se están haciendo y generando esta debacle comercial en los mercados a nivel internacional, que por eso decimos, ya incluso los mayores aliados del presidente Trump durante su campaña, como el señor Ackman, como el señor Jamie Dimon de JP Morgan Chase, están diciendo, oiga, aquí nos estamos metiendo en un lío mayor y esta no es la forma, y es lo que habrían hecho entrar en razón al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero Gonzalo, Colombia ya radicó la petición ante Estados Unidos